Durante el brunch navideño, toqué a la puerta con mis hijos. Mi mamá se asomó por la ventana y la abrió justo lo suficiente para decir, hoy no es un buen día para tu energía. Mis hijos me miraron confundidos. Les tomé la mano y les dije, vamos a comprar panqueques. 10 minutos después, mi hermano me llamó, presa del pánico, ¿por qué cancelaste el contrato de alquiler de tu hermana? La Navidad pasada fue la última vez que llevé a mis hijos a casa de mis padres. No lo sabía en ese momento, pero algo en aquella mañana se sentía raro incluso antes de salir de casa. El cielo estaba cargado de nubes de nieve y las calles estaban silenciosas. Mi hijo se había aprendido un breve poema navideño que quería recitarle a la abuela. Mi hija había dibujado una imagen de nuestra familia frente a una chimenea. Pegó pequeñas bolitas de algodón simulando nieve. Estaban emocionados, alegres, preguntando si el abuelo iba a usar su divertida corbata de reno otra vez. Aparcamos frente a la casa justo antes de las 10. La luz del porche estaba encendida, aunque era de día. Subí con los niños y llamé como siempre. No hubo respuesta durante un momento. Entonces vi que la cortina se movía ligeramente arriba. Una pausa. Pasó otro minuto antes de que la puerta se abriera lo justo para revelar su rostro. No sonrió. No dijo, «Feliz Navidad». Simplemente se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, con voz plana y tranquila, «Hoy no es el mejor día para invitados tan enérgicos». Eso fue todo. Mi hija me miró. Mi hijo frunció el ceño, claramente confundido. No dije nada, simplemente extendí la mano, tomé sus manos y nos llevé de vuelta al coche. Condujimos hasta un restaurante a las afueras de la Ruta 9. Barato, cálido, alegre. La camarera les dio a los niños crema batida extra sin que se lo pidiéramos. Les dije que íbamos a tener nuestro propio brunch navideño. No dijeron mucho, solo comieron en silencio, mirando por la ventana de vez en cuando. Mi teléfono vibró a mitad de la comida. Era mi hermano. Sonaba desesperado. ¿Qué demonios, hombre? ¿Por qué cancelaste el contrato de Jenny? No respondí de inmediato. Pensé que había oído mal. Dijo que la oficina de arrendamiento la había llamado esa mañana y le había dicho que el avalista se había retirado. No iba a conseguir el apartamento ahora. Tú eras el avalista, dijo. Dijeron que tú te habías echado atrás. Le dije que no había firmado ningún contrato, que no había cancelado nada. Siguió insistiendo. Dijo que ya había avisado en su lugar actual, que tenía la mitad de sus cosas en cajas, y que ahora podría no tener dónde vivir en enero. Le dije que no sabía de qué estaba hablando. Me llamó mentiroso, dijo que estaba siendo egoísta. Luego colgó. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté frente a mi laptop. No solo sentía curiosidad, estaba enojado. Revisé mi historial de correo electrónico, busqué cualquier cosa de la oficina de arrendamiento. Enterrado en lo profundo de mi bandeja de entrada había un mensaje reenviado. Venía de la dirección de mi madre. Nunca lo abrí porque el asunto parecía basura. Reenviado. Verificación requerida. Urgente. Dentro había un PDF. Tenía mi nombre, mi información, mi supuesta firma. Una cancelación de aval. Excepto que nunca lo había visto antes. La firma digital tenía una dirección IP incrustada en los metadatos. Hice una búsqueda rápida. La IP estaba registrada en su código postal, específicamente una dirección residencial en su calle. No tardé mucho en darme cuenta. Mi madre había falsificado la cancelación. Se había hecho pasar por mí y se había retirado del contrato justo a tiempo para arruinar la mudanza de mi hermana, luego se aseguró de que yo fuera el culpable. Eso explicaba la puerta. Eso explicaba su rostro. No quería que estuviéramos allí porque la trampa ya había sido activada. Y de repente, todo encajó. Las pequeñas pullas a lo largo de los años, el sutil cambio de culpa, la forma en que cada discusión siempre parecía volver a algo que supuestamente había hecho mal. Nunca lo habían dicho, pero ya no era uno de ellos. Simplemente finalmente dejaron de fingir. El silencio después de Navidad no se sintió accidental. Se sintió orquestado. No hubo mensajes de seguimiento de mi madre preguntando si a los niños les gustaban sus regalos. No hubo llamadas de Jenny. Solo esa serie de mensajes de mi hermano cargados de culpa.
El primero decía, en serio, no entiendo qué estás tratando de probar. Y luego otro, sabías que necesitaba ese lugar. Simplemente no te importó. Unas horas más tarde, honestamente, esto es como tú pretendiendo ser mejor que nosotros. No respondí. Ya había revisado la cadena de correos electrónicos de la oficina de arrendamiento 3 veces, hecho zoom en la firma del PDF, comprobado la dirección IP de nuevo. Ya no era una suposición. Ella lo firmó desde su casa como si fuera yo. Eso significaba que había mentido sobre necesitar ayuda con los servicios públicos. Me engañó para que le diera suficiente información para completar una solicitud de arrendamiento y un formulario de cancelación a mi nombre. Se aseguró de que el daño recayera directamente sobre mí. Lo que me dolió no fue solo la traición. Fue la coordinación. Tenían que haberlo hablado. Mi madre y Jenny, tal vez incluso mi hermano. De lo contrario, ¿cómo sabría el explotar mi teléfono minutos después de que la oficina de arrendamiento la llamara? Estaba sincronizado demasiado perfecto. No la llamé para reclamarle. No pedí una explicación. Simplemente me puse a trabajar. Hace unos años, antes de que muriera mi padre, creó cuentas de herencia para cada uno de nosotros. Yo era el ejecutor, no por elección, sino porque era el único en quien confiaba que no lo apostaría todo o compraría un barco. Cada cuenta estaba bloqueada hasta ciertos acontecimientos de la vida. Primer hijo, matrimonio, compra de una casa. Si alcanzaban el hito y pedían su parte, se suponía que debía liberarla. El hito de Jenny era ahora. El contrato que había estado intentando asegurar estaba ligado a ese depósito. Me había enviado un correo electrónico al respecto en octubre, diciendo que se mudaba y que necesitaría los fondos alrededor de enero. No había tomado medidas en ese momento, estaba demasiado ocupado. Pero ahora inicié sesión en el portal del fondo y marqué su cuenta. La marqué como revisión requerida y eliminé todos los permisos de desembolso. Sin correo electrónico, sin advertencia, simplemente lo eliminé. Luego me dirigí a mi hermano. Estaba en medio del lanzamiento de una startup de renovación boutique. Se había estado jactando de ello desde el Día de Acción de Gracias. Me había estado presionando durante semanas para que le enviara una carta de verificación que indicara el saldo de su cuenta de herencia. Quería usarla como garantía para un préstamo. Incluso ya había escrito la mitad de la carta. Abrí el borrador, lo eliminé e inicié sesión en su cuenta. El mismo tratamiento. Restablecí la contraseña, eliminé el acceso y dejé el saldo intacto. Que el banco le diga que no. No estaba siendo mezquino. Estaba siendo preciso. Durante años, interpreté el papel del confiable, el que arreglaba las cosas, el mediador. Cuando Jenny perdía pagos, yo los cubría. Cuando mi hermano chocaba su coche, yo firmaba el contrato para el siguiente. Cada vez que mi madre provocaba un drama, yo era el que suavizaba las cosas. Pero ahora era diferente. Ahora habían dejado claro que yo no era familia para ellos. Solo era una herramienta. Así que dejé de interpretar mi papel. Unos días después de enero, mamá envió un mensaje grupal. Espero que todos estén entrando bien en el nuevo año. Echo de menos verlos a todos. No respondí. Observé la burbuja en la pantalla. Mi hermano le dio un pulgar hacia arriba. Jenny envió un corazón rojo. Luego mamá llamó. Dejé que sonara. El mensaje de voz fue corto. Solo preguntaba cómo están todos. No he sabido nada de ti desde Navidad. Espero que no hayamos hecho algo que te haya molestado. No hayamos hecho algo. Me senté allí mirando el teléfono. Esa frase, espero que no hayamos hecho algo. Eso era clásico de ella. Pasiva, falsa, preocupada, actuando como si no estuviera sosteniendo una cerilla encendida a sus espaldas. Lo que no sabía era que ya había puesto en marcha los límites. No con una gran confrontación, no con una salida dramática, solo con candados silenciosos en todas las puertas por las que solía entrar sin llamar. Y una vez que esos candados hicieron clic, no tenía intención de abrirlos de nuevo. Pasó una semana entonces, también. Nada de Jenny. Nada de mi hermano. Mamá envió otro mensaje de texto, esta vez solo para mí. Siento que algo anda mal. ¿Podemos hablar? No respondí. Lo dejé sentado allí sin leer,
pero no sin ver. Luego llegó el correo electrónico. Asunto: cuentas de herencia. Pregunta rápida de Jenny. Escribió como si nada hubiera pasado. Dijo que necesitaba el depósito para un nuevo apartamento, diferente edificio, ligeramente más barato que el anterior. Mencionó una fecha límite que se acercaba y me preguntó si podía procesar la liberación lo antes posible. Incluso incluyó una foto del contrato de arrendamiento como si eso me impulsara a actuar. No respondí. Lo archivé y marqué el mensaje internamente. 2 días después, lo intentó de nuevo. Esta vez, sonaba irritada. Solo revisando la transferencia. El administrador del edificio necesita confirmación o voy a perder este lugar también. No entiendo por qué me estás ignorando. Ese ni siquiera lo abrí. Lo eliminé directamente de la vista previa de la notificación. Ese fin de semana, mi hermano apareció en mi puerta. No reconocí el golpe al principio, demasiado rápido, demasiado deliberado. Miré por la mirilla. Estaba parado allí en jeans y un abrigo demasiado delgado para enero, sosteniendo un sobremanila. Cuando abrí la puerta, ni siquiera dijo hola. Simplemente extendió el sobre y dijo: esta es la carta para la solicitud de préstamo. La necesitan esta semana. Le dije que podía dejarla en el buzón. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Conduje al otro lado de la ciudad, dijo. ¿Podrías al menos hablar conmigo? No respondí. Se quedó allí un poco más, luego finalmente dejó caer el sobre en el buzón y se marchó sin decir otra palabra. No toqué el sobre. Se quedó allí durante una semana hasta que la lluvia lo convirtió en pulpa. Lo dejé. El cambio comenzó a golpearles lentamente. El nuevo contrato de Jenny fracasó. Publicó algo pasivo-agresivo en Facebook sobre personas que fingen ayudar pero desaparecen cuando importa. Mi hermano no consiguió el préstamo. Lo supe porque solicitó al mismo banco regional donde solía trabajar y un amigo que todavía está en préstamos me lo mencionó. Dijo que el trato fracasó porque no pudo verificar la garantía. Entonces mamá lo intentó de nuevo. Envió una caja a mi casa, una nota escrita a mano encima, algunas galletas bajo envoltura de plástico y una foto enmarcada de mí cuando era niño sosteniendo mi primera bicicleta. La nota decía: espero que esto te recuerde de dónde vienes. Tiré la foto en el armario y tiré las galletas a la basura. La cosa es que pensaron que los estaba castigando. Pensaron que estaba enojado, emocional, herido, pero estaban equivocados. No estaba reaccionando. Había terminado de reaccionar. Esto no era una rabieta. Era un corte lento y metódico, un hilo a la vez. Me habían dado por sentado durante años. Contaban con mi silencio, mi previsibilidad, mi falta de voluntad para confrontar. Me trataban como una pieza de repuesto. Había hecho los cálculos hace mucho tiempo. Simplemente no había apretado el gatillo. Hasta que me dieron la excusa perfecta. Querían jugar juegos. Olvidaron que yo también podía jugar. Pero ya no estaba jugando para ganar. Estaba jugando para terminar con esto. A mediados de febrero, el silencio que les di comenzó a resonar más fuerte que cualquier cosa que jamás hubieran dicho. El tercer correo electrónico de Jenny finalmente abandonó el tono educado. Me acusó de ser cruel, manipulador, dijo que no podía creer que le estuviera haciendo esto a mi propia hermana. Afirmó que tenía algún tipo de complejo de superioridad y que papá se avergonzaría de mí. Esa parte me hizo reír. Papá habría visto esto exactamente por lo que era. Los conocía mejor de lo que ellos creen. No le respondí. No necesitaba hacerlo. Esa misma semana, la ex de mi hermano me llamó. No había hablado con ella en más de un año. Dijo que estaba en un mal lugar, que el préstamo fracasó, que estaba atrasado en el alquiler del almacén que había alquilado para el negocio de renovación. Me preguntó si había alguna manera de que pudiera hablar con él, no ayudar, solo hablar. Le dije que no estaba interesado. Dijo que entendía. Y eso fue todo. Las cosas realmente comenzaron a desmoronarse después de eso. Jenny se mudó de nuevo con mamá. Publicó algo vago al respecto en línea. Algo así como: la vida lanza bolas curvas, pero la familia te atrapa. Excepto que yo lo sabía mejor. Esa casa no era un refugio. Era el nido donde todos aprendieron a torcer las historias en armas.
podía decir que mamá estaba comenzando a entrar en pánico debajo de su máscara de calma habitual. Comenzó a reenviar correos electrónicos de su grupo de la iglesia, citas inspiradoras sobre el perdón y la familia, versículos de la Biblia que nunca practicó realmente. Ignoré a todos. Entonces intentó algo más audaz. Dejó un mensaje de voz diciendo que estaba pensando en reescribir su testamento. Dijo que quería asegurarse de que todo se manejara de manera justa y me preguntó si quería ir a almorzar para hablar sobre ello. Ahí estaba, la trampa. La invitación a volver al redil para interpretar el papel de nuevo. El hijo pródigo, el solucionador de problemas, el que toma el camino alto. Excepto que no estaba interesado en el camino. Estaba construyendo el mío propio. No devolví la llamada. Ni siquiera dejé que me molestara. Lo que no sabía era que papá ya había manejado el verdadero testamento hace años, por separado, en silencio. La casa ni siquiera era completamente suya. Estaba en un fideicomiso dividido en 3 partes. Un tercio era mío legalmente, irrevocable. No podía excluirme. Pero no tenía intención de reclamarlo nunca. Estaba esperando el momento en que se dieran cuenta de que no estaba fanfarroneando, que no estaba enojado. Simplemente había terminado. Los niños comenzaron a hacer preguntas de nuevo, más cuidadosamente esta vez. Mi hija preguntó si podíamos ir a ver a la abuela solo por 1 minuto. Mi hijo dijo que tal vez las cosas eran diferentes ahora, que nos extrañaban. Les dije la verdad. No visitamos a personas que mienten. No visitamos a personas que hieren a otros para proteger sus propios errores. Y lo más importante, no visitamos a personas solo porque son familia. Fue difícil. No les gustó, pero escucharon. En marzo, mamá envió un mensaje final, uno largo. Dijo que no sabía qué había hecho mal. Que extrañaba a sus nietos. Que esperaba que yo encontrara la paz. Sin disculpas. Ni una palabra admitiendo lo que había hecho. Solo un vago llamado a la paz. Como si esto fuera un malentendido que yo estaba prolongando. Todavía no lo entendía. No habría retorno, ni reunión, ni momento conmovedor alrededor de una mesa para cenar. Esto no era un rencor. Era un divorcio, y había terminado de estar casado con personas que solo mostraban amor cuando estaban en control. La primavera llegó temprano ese año. La nieve desapareció de la noche a la mañana y todo comenzó a florecer demasiado rápido. Debería haberse sentido como un nuevo comienzo, pero todo lo que sentí fue el peso finalmente levantándose. Ya no revisaba mi teléfono. Ya no esperaba la próxima excusa o viaje de culpa. Estaba fuera, pero ellos no habían terminado. En abril, recibí una llamada de la escuela primaria. La secretaria dijo que mi mamá había intentado recoger a mi hija de clase. Dijo que afirmó que había una emergencia familiar y que se la iba a llevar a casa. Ni siquiera tenía autorización para recogerla. La detuvieron antes de que pudiera firmar nada. Me llamaron inmediatamente y le dijeron que se fuera. Tuve que tomar un almuerzo temprano y conducir hasta allí solo para asegurarme de que todo estaba bien. Mi hija estaba bien pero confundida. Dijo que la abuela le dijo que estaba cometiendo un error y que necesitaba ir a quedarse con ellos solo por unos días. Tuve que sentarme con el director. Firmé un nuevo formulario eliminando a todos los familiares extendidos de la lista de contactos de emergencia. Luego bloqueé el número de mi madre de los teléfonos de mis 2 hijos. Cuando me preguntaron por qué, les dije porque los amo. Porque los estoy protegiendo. Ese fue el momento en que crucé la línea en mi propia cabeza. Hasta entonces, solo me estaba alejando, silenciosamente, retirándome. Pero ahora, esto ya no era distancia. Esto era guerra. No llamé a mi mamá. No grité ni amenacé ni pedí una explicación. Simplemente llamé a mi abogado. Le dije que quería actualizar mi testamento. Todo iría a mis hijos. Una cláusula separada prohibía la tutela a cualquier miembro de la familia biológica de ambos lados. Le di la historia completa. Ni siquiera pareció sorprendido. Dijo que había visto cosas peores. El golpe final llegó la semana siguiente. Recibí una alerta del banco, un intento de transacción marcado.
Mi hermano había intentado usar su cuenta de herencia como garantía de nuevo, excepto que esta vez había falsificado una carta, un documento de verificación falso con mi copia de firma digital de un antiguo archivo adjunto de correo electrónico. Llamé al banco directamente, les hice presentar un informe de fraude. En 2 días, la cuenta estaba congelada. No solo la suya, sino también la de Jenny. La cláusula de fideicomiso en las cuentas me permitía congelarlas permanentemente en caso de uso indebido. Ya no estaban solo bloqueadas. Habían terminado. No más hitos. No más segundas oportunidades. Luego envié una carta certificada a la casa de mi madre. No estaba enojada, solo factual. Incluí copias del informe de fraude, el incidente escolar y los documentos de terminación del fideicomiso. Lo terminé con una frase: no volverá a formar parte de nuestras vidas. 2 días después, intentó aparecer en mi casa. Esta vez, llamé a la policía. Nunca llegó a la puerta principal. El oficial le dio una advertencia formal de allanamiento. Lloró, aparentemente, le dijo que no entendía, que solo estaba tratando de arreglar las cosas, pero no estaba tratando de arreglar nada. Estaba tratando de recuperar el control. Todavía no sabe que la casa en la que vive, la que siempre llamó suya, legalmente me pertenecerá en 4 años cuando el fideicomiso se convierta. Y cuando lo haga, ya sé lo que voy a hacer. Venderla. Cada habitación, cada foto, cada recuerdo falso almacenado en las paredes. Desaparecido. Porque finalmente entendí algo que debería haber sabido hace mucho tiempo. No le debes lealtad a las personas solo porque comparten tu sangre. Y la familia no es quien te cría. Es quien te protege cuando las cosas se desmoronan. Tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. El verano llegó pesado y rápido. Los niños estaban fuera de la escuela y pasamos más tiempo en el lago que nunca. Alquilé una pequeña cabaña para los fines de semana, solo nosotros 3. Sin horarios, sin llamadas, solo quietud. Dejaron de comunicarse, no porque entendieran, sino porque se dieron cuenta de que no estaba fanfarroneando. No quedaba nada para manipular. El dinero estaba bloqueado. La casa eventualmente se estaba deslizando de debajo de ellos. No respondía a las llamadas. No aparecía para interpretar el papel del arreglador familiar más. Y luego llegó la grieta final. Jenny llamó desde un nuevo número. Y por alguna razón, contesté. Tal vez sentía curiosidad. Tal vez quería escucharlo por mí mismo. Comenzó suavemente, diciendo que quería hablar, que no entendía cómo todo llegó a estar tan mal, que mamá no estaba bien, y tal vez debería considerar venir. No dije nada. Entonces cambió de tono. Dijo que estaba siendo egoísta. Que estaba destruyendo a la familia por un malentendido. Que castigar a todos por un solo documento era vengativo. Un solo documento. Como si todo hubiera comenzado allí. Colgué a mitad de la frase. Más tarde esa semana, mi hija entró en la cocina con su tableta. Había estado viendo viejos vídeos familiares, los que había transferido de DVDs hace años. Sus ojos estaban rojos. Preguntó si podíamos visitar solo por un rato, aunque fuera afuera, solo para saludar. Le dije que no, no ahora, nunca. No discutió, pero vi algo en su expresión, no enojo, solo un reconocimiento silencioso de que lo decía en serio. Que esto no se trataba de un rencor o una rabieta. Esto era permanente. Una noche, saqué los viejos álbumes de fotos del armario. Los que mamá había hecho cuando éramos niños. Cumpleaños, obras de teatro escolares, viajes de campamento de verano donde papá cocinaba todo y mamá se quejaba de los insectos. Me senté a la mesa y miré cada uno. Luego los tiré en el fogón. No sentí nada al verlos arder. Ni tristeza, ni siquiera alivio, solo claridad. Tenía un mensaje de voz guardado en mi teléfono desde hace años de papá justo antes de que falleciera. Lo había guardado sin pensar. Esa noche, lo escuché de nuevo. Dijo, cuida de tus hijos. Ese es el único legado que importa. Y tenía razón. Así que tomé una decisión final. Cambié nuestros apellidos. No por los niños, solo por mí. Silenciosamente, legalmente, volví al apellido original de mi abuelo, el que cambió en Ellis Island. Antes de que quedara enterrado bajo el peso de la culpa y el control.
Sin ceremonia. Sin anuncio, solo una ruptura limpia. No saben dónde vivimos ahora. Me mudé ese otoño. Ciudad más pequeña, más cerca de mi trabajo, más cerca del lago. Tenemos nuevos vecinos, nuevas rutinas, y por primera vez, no siento que esté viviendo la vida de otra persona. Los niños se adaptaron rápido. Todavía hacen preguntas a veces. Les respondo honestamente. Cuando preguntan por qué no vemos a la abuela, al tío o a la tía Jenny, les digo porque no visitamos a personas que intentan lastimarnos. Nunca preguntan dos veces. Ellos lo saben. El verano se convirtió en otoño y todo se había asentado en un ritmo cómodo. Los fines de semana en la cabaña se convirtieron en meses y la escuela comenzó sin mención de la abuela o el resto. Pensé que eso era todo, que finalmente cerraríamos el capítulo. Pero entonces, la semana pasada, la vida lanzó otra bola curva. Mi hija llegó a casa, con los ojos muy abiertos, sosteniendo una carta. Estaba dirigida no a mí, sino a ella, en cursiva temblorosa, con matasellos del pueblo donde todavía vivía mi madre. Mi hija la había recibido. Una carta para ella. La abrí con temor. Dentro había una sola hoja de papel de cuaderno, del tipo que se envía con los niños a la escuela, doblada lo suficientemente pequeña para deslizarla por la ranura de un casillero. La letra era inconfundible. La de mi mamá. Decía, me equivoqué. Lo siento. Tienes razón. Rompimos la confianza y rompí a tus niñas pequeñas. No espero perdón. Solo necesito que sepas que me doy cuenta ahora. Abuela. Sin amenazas, sin manipulación, sin recordatorios del daño pasado, solo una confesión. Por primera vez en más de un año, mi hija preguntó, ¿puedo responder? Mi instinto se retorció. Cada fibra de mí advirtió que esto podría ser otra trampa. Esto se sentía demasiado limpio, demasiado oportuno, demasiado cuidadosamente redactado. Una pieza de ajedrez reposicionada. Pero era diferente. Mi hija se había apropiado de esto. Esto no se trataba de mí. Se trataba de ella. Dije, escribe lo que esté en tu corazón. Esa noche, se sentaron juntas a la mesa de la cocina. Mi hija escribió, gracias por tu carta. Te extraño a veces. Me siento segura aquí con papá. Espero que tú también puedas encontrar la felicidad. Con amor, Emma. Cuando me la dio, dudé. Parte de mí quería triturarla por los viejos tiempos, por control. Pero eso habría sido yo repitiendo los patrones que había trabajado tan duro para romper. Así que la sellé y la envié por correo esa noche. Solo un sobre escolar sencillo. Sin dirección de remitente. Más tarde, me senté en la sala pensando en el perdón. No es un regalo. Es una elección. Una decisión consciente de no dejar que sus acciones nos definan más. Me di cuenta de que este era el segundo giro inesperado. El primero fue la carta. El segundo fue reconocer que finalmente me había ganado el derecho de elegir cómo responder. No por enojo, no por control, sino por claridad y protección. Esto no cambia lo que pasó, pero tal vez cambia lo que pasa después. Sé que mi madre tal vez nunca cambie. Mi hermano y mi hermana probablemente tampoco, pero para mi hija, se ha trazado una línea de curación, y no tuve que luchar contra ella. Ella lo eligió ella misma. No sé qué pasará ahora. La puerta no está abierta, pero un mensaje llegó. Tal vez eso sea suficiente. Así que aquí es donde realmente termina. O tal vez donde algo nuevo comienza.